¿Alguna vez te has detenido, respirando hondo y dejando que la mente se serene por un momento, a pensar con auténtica profundidad en lo que verdaderamente significa la palabra cáncer, con todo el peso histórico, emocional, social y biológico que lleva adherido a cada una de sus 6 letras? Es una palabra breve, sí, pero tan densa en significados y tan resonante en nuestras experiencias compartidas, que al pronunciarla convoca recuerdos, temores, esperanzas y decisiones que atraviesan generaciones enteras y moldean la manera en que entendemos la salud y la vida. Cuando la escuchamos, casi siempre notamos un pequeño escalofrío que nos recorre, una señal íntima que mezcla respeto y alerta, y que nos invita a prestar atención a aquello que realmente importa en cuidarnos, informarnos y acompañarnos. A veces ese estremecimiento nace de haber escuchado la palabra en la voz tranquila y firme de un médico durante una consulta decisiva, y otras veces proviene de su irrupción en la biografía de alguien a quien amamos profundamente y que de pronto nos necesita cerca. También sucede que la palabra parece repetirse por todas partes, en titulares noticiosos, en campañas de prevención, en conversaciones familiares, junto a la mesa, en redes sociales y en testimonios de quienes han transitado el diagnóstico y el tratamiento con valentía. De ahí que nos hagamos una pregunta crucial que exige claridad y honestidad intelectual: ¿qué es en realidad el cáncer? Despojado de mitos, medias verdades y miedos que pueden nublar nuestro juicio y entorpecer nuestras decisiones. ¿Estamos hablando de una única enfermedad con 1000 caras o de un gran conjunto de trastornos biológicos que comparten un patrón común de crecimiento celular descontrolado, evasión de señales y daño progresivo a los tejidos? ¿Por qué ocurre que interruptores se encienden o se apagan en el interior de nuestras células que lesiones en el ADN, o que fallas en los mecanismos de reparación abren la puerta a su aparición y permiten que se sostenga en el tiempo? ¿Hasta qué punto podemos evitarlo mediante hábitos saludables, nutrición, equilibrada actividad física, sueño, reparador, no fumar, moderar alcohol, protegernos del sol? ¿Y en qué medida la clave radica en la detección temprana y en el acceso oportuno a tratamientos eficaces? Y si nos toca enfrentarlo, ¿con qué herramientas diagnósticas y terapéuticas contamos hoy? Más precisas, más personalizadas y más humanas que en el pasado, ¿y cómo pueden ayudarnos a transitar un camino de tratamiento con más esperanza y menos sufrimiento? Te propongo recorrer, con calma y rigor, un viaje de conocimiento que desmonte mitos, ilumine procesos invisibles y nos dé perspectiva para comprender lo que ocurre en el cuerpo y decidir con Mayo eres serenidad. Para iniciar este recorrido, usemos una analogía sencilla pero muy poderosa que nos permitirá visualizar mejor la complejidad del organismo y sus reglas de convivencia en el cuerpo como una ciudad. Imagina que tu cuerpo es una gran ciudad vibrante, compuesta por barrios especializados, con avenidas de comunicación, con centros de energía y con un sistema de gestión que mantiene todo funcionando en un equilibrio dinámico. En esa ciudad viven millones y millones de ciudadanos diligentes, las células, que trabajan sin descanso y en coordinación para sostener las funciones vitales que nos permiten pensar, sentir, movernos, digerir, respirar y sanar. Cada célula tiene un oficio muy definido y un propósito claro. Algunas gestionan la electricidad biológica como neuronas que transmiten señales en milisegundos, enlazando pensamientos, emociones y movimientos con precisión admirable. Otras cumplen tareas de construcción y reparación, como las células de la piel que renuevan constantemente la barrera protectora, sellan heridas y se adaptan a los cambios del entorno, del clima y del roce cotidiano. Otras más llevan el transporte esencial, como los glóbulos rojos cargados de hemoglobina que reparten oxígeno con puntualidad matemática a cada rincón del organismo y recogen dióxido de carbono para su eliminación. En esta ciudad ideal, la vida es ordenada, con normas claras de convivencia celular. Y cada proceso ocurre cuando debe ocurrir, ni antes ni después, sosteniendo una armonía que parece invisible pero que es fundamental. Cada célula sabe con asombrosa precisión biológica cuándo nacer, cuánto crecer, qué función desempeñar, cómo comunicarse con las vecinas y cuándo retirarse a tiempo para no estorbar el funcionamiento del conjunto. Cuando llega la hora de retirarse, lo hace de forma ordenada, abriendo espacio a una célula joven y funcional que tomará la posta con energía renovada y continuidad en el servicio. Nada de esto es casualidad. Está regulado por un sistema exquisito de señales químicas, genes que se activan y silencian, y rutas de control que coordinan el ciclo celular, la reparación de daños y la muerte programada. El ciclo de vida celular es un ballet finamente coreografiado, donde la proliferación, la diferenciación, la reparación y la apoptosis encuentran un punto de equilibrio que preserva la integridad del tejido. Una célula nace de otra, crece con supervisión molecular, realiza su tarea específica, corrige errores cotidianos y se comunica con el entorno para no perder el compás del tejido,
al que pertenece. Cuando ya no es útil o acumula daños que podrían volverse peligrosos, activa la apoptosis, un programa de autodestrucción ordenada que protege al conjunto al sacrificar a la célula que ya no sirve. Aunque suene duro, este mecanismo es una clave de la salud al retirarse a tiempo. La célula evita que el tejido se deteriore y permite que la renovación mantenga la estructura y la función en óptimas condiciones. Es como demoler con cuidado un edificio viejo, retirando escombros de manera segura, para construir uno nuevo que sea más eficiente, más seguro y más adaptado a las necesidades del presente. Las señales que controlan este orden, cuándo dividirse, cuándo parar, cuándo reparar, cuándo morir, son instrucciones precisas que normalmente se obedecen con lealtad y disciplina. Pero como en toda ciudad, a veces surgen ciudadanos rebeldes en células que, por mutaciones o fallas de control, dejan de obedecer las normas comunes y comienzan a actuar por cuenta propia. Imagina que de pronto un grupo de habitantes empieza a construir sin permiso, invadiendo plazas, bloqueando calles, levantando estructuras frágiles y peligrosas que nadie aprobó. Esas construcciones ilegales consumen recursos desmedidos, distorsionan el plano urbano y dificultan que los servicios esenciales lleguen a donde se necesitan, generando caos. Las autoridades intentan intervenir, pero estos habitantes rebeldes han aprendido a ignorar los avisos, desactivar alarmas y resistirse a las señales de alto, multiplicándose sin freno. En términos biológicos, eso es el cáncer en células que pierden la capacidad de obedecer las señales de control del ciclo celular y el tejido, y que comienzan a proliferar sin medida. Estas células continúan dividiéndose una y otra vez, aunque dañen a sus vecinas, comprometan el suministro de nutrientes y deterioren la arquitectura del órgano en el que aparecen. Al accumulators dan lugar a un tumor, una masa anormal de tejido que puede interferir con funciones esenciales y generar síntomas locales o sistémicos. No todos los tumores son peligrosos. Existen los tumores benignos, que no invaden tejidos vecinos ni se diseminan a distancia, y a menudo pueden extraerse con buen pronóstico. En muchos casos, los tumores benignos se retiran quirúrgicamente, se vigilan y no regresan, permitiendo que el tejido recupere su equilibrio funcional. Los tumores malignos, en cambio, cuentan una historia distinta, crecen con agresividad, invaden estructuras cercanas y pueden comprometer funciones críticas si no se controlan. Un tumor maligno, además de crecer sin freno, se infiltra en tejidos vecinos, interrumpe su arquitectura y compite por recursos, dificultando que el órgano cumpla su misión. Como si fuera poco, puede enviar células exploradoras que viajan a través de la sangre o del sistema linfático y se instalan en sitios lejanos, alterando nuevos territorios. Este proceso, llamado metástasis, es una de las razones por las que el cáncer resulta especialmente desafiante, pues transforma un problema localizado en uno sistémico. Aún así, nuestra ciudad-cuerpo no está inerme en cuenta, con un sistema de seguridad extraordinario que vigila sin descanso posibles amenazas internas y externas. El sistema inmunológico patrulla día y noche, detectando señales de peligro, reconociendo patrones extraños y preparando respuestas específicas para neutralizarlos. Funciona como una fuerza de seguridad altamente entrenada, con unidades especializadas que se comunican y coordinan para contener incidentes antes de que escalen. Cuando una célula empieza a comportarse de manera anómala, el sistema inmune trata de identificarla, marcarla y eliminarla mediante mecanismos precisos y potentes. Sin embargo, las células cancerosas pueden convertirse en maestras del camuflaje molecular, ocultando señales, imitando a las células sanas y desviando la mirada de las defensas. En ocasiones, incluso envían mensajes falsos o manipulan el entorno inmediato para crear un microambiente que las proteja de la respuesta inmune. De esta forma, ganan tiempo para seguir creciendo, evadir el ataque y consolidar su presencia, complicando la labor de contención del organismo. Aquí conviene recordar un punto esencial que a veces se olvida en la conversación pública, por su complejidad. Cuando hablamos de cáncer, en realidad nos referimos a más de 100 enfermedades diferentes que, aunque comparten rasgos, tienen comportamientos y tratamientos diversos. Hay cáncer de mama, de pulmón, de colon, de piel G-Gaudu, G-prostatau, ovario de tiroides, de páncreas y muchos otros, cada uno con identidad biológica propia. Cada tipo presenta características moleculares, particulares, factores de riesgo específicos y opciones terapéuticas que deben adaptarse a su biología. El cáncer de piel, por ejemplo, se asocia con frecuencia a la exposición excesiva al sol sin protección adecuada y a la acumulación de daño en el ADN cutáneo. El cáncer de pulmón se vincula a menudo al consumo de tabaco y a ambientes con aire contaminado, factores que lesionan y alteran de forma crónica el tejido respiratorio. El cáncer de hígado puede relacionarse con infecciones virales crónicas y con el consumo excesivo de alcohol, que dañan y cicatrizan el tejido hepático con el tiempo. Otros tipos,
En cambio, no tienen una causa clara y pueden aparecer incluso en ausencia de factores de riesgo evidentes en la historia personal. Para entender el riesgo solemos distinguir entre factores no modificables, que no podemos cambiar, y factores modificables sobre los que sí tenemos influencia. Entre los no modificables están la genética heredada y la edad, dos variables que forman parte de nuestra biografía biológica y marcan un contexto. Tener un familiar cercano con cierto tipo de cáncer puede elevar el riesgo, pero no significa destino. Más bien aconseja vigilancia y asesoramiento adecuados. Esta información no pretende asustar, sino empoderar, porque permite personalizar controles y decisiones de prevención en función del perfil de cada persona. En el terreno de lo modificable, si tenemos poder real en pequeñas decisiones repetidas en el tiempo, pueden sumar protección significativa y mejorar el pronóstico global de salud. Apostar por una alimentación equilibrada, realizar ejercicio con regularidad, evitar el tabaco, moderar el alcohol y protegernos del sol son hábitos que marcan diferencia. Mantener un peso saludable, dormir suficiente, gestionar el estrés y cuidar la salud mental crean un terreno biológico menos favorable para el desorden celular. Durante décadas, la quimioterapia fue la herramienta principal efectiva, pero poco selectiva, porque ataca células que se dividen rápido, sean tumorales o sanas. Esta falta de selectividad explica muchos efectos secundarios. Aunque hoy existen mejores protocolos y apoyos para prevenir, mitigar y manejar esas reacciones, aún así, la quimioterapia ha salvado y sigue salvando innumerables vidas, especialmente cuando se combina de forma estratégica con otras terapias. Hoy contamos con herramientas más precisas, pensadas para atacar vulnerabilidades específicas del tumor y reducir el daño colateral sobre tejidos sanos. La radioterapia de alta precisión concentra dosis en el tumor con exactitud milimétrica, protegiendo estructuras vecinas y mejorando la tolerancia al tratamiento. La inmunoterapia potencia y dirige al sistema inmune para que reconozca, se active y ataque de manera más eficaz a las células cancerosas que antes escapaban. Las terapias dirigidas actúan como llaves que bloquean cerraduras moleculares críticas para el crecimiento tumoral, cortando vías de señalización esenciales. La medicina personalizada integra datos del ADN del paciente y del tumor para ajustar la estrategia, optimizar la eficacia y minimizar efectos indeseados. Detectar el cáncer en etapas tempranas multiplica las posibilidades de tratamiento exitoso y mejora de forma notable la calidad y la expectativa de vida. Por eso existen programas de cribado con base científica que buscan encontrar alteraciones antes de que se conviertan en problemas mayores y más difíciles de tratar. Mamografías, colonoscopias, citologías y exámenes de piel, entre otras pruebas, permiten actuar a tiempo y evitar complicaciones futuras. Es, en esencia, como apagar un incendio cuando apenas es una chispa, en lugar de esperar a que se convierta en un fuego descontrolado que arrase con todo. Al mismo tiempo, es fundamental desmontar mitos y desinformación que generan miedo, confusión y decisiones poco útiles o incluso contraproducentes. Un ejemplo claro: los hornos microondas no causan cáncer, porque no emiten radiación ionizante capaz de dañar el ADN de nuestras células en condiciones de uso normales. Tampoco es correcto afirmar que el azúcar alimenta al cáncer de forma exclusiva, ya que todas las células del cuerpo usan glucosa como fuente de energía, aunque la dieta sí importa. La realidad es que una alimentación variada, rica en alimentos frescos y adaptada a las necesidades individuales, influye positivamente en la salud y en el riesgo general. Otro mito frecuente sostiene que si nadie en mi familia tuvo cáncer, entonces estoy a salvo, lo cual es engañoso y puede llevar a descuidar controles importantes. La mayoría de los casos no son hereditarios, de modo que la prevención y la vigilancia siguen siendo fundamentales para todas las personas, con y sin antecedentes. Gracias a la investigación y a la colaboración global, muchos cánceres muestran hoy tasas de supervivencia muy altas y en ascenso, especialmente con diagnóstico temprano. Algunos, como ciertos tumores de tiroides o de piel, superan ampliamente el 90% de curación cuando se detectan y tratan a tiempo, dando razones objetivas para la esperanza. El futuro se perfila prometedor, con vacunas preventivas y terapéuticas contra cánceres específicos y con estrategias integrales de reducción de riesgo. Avanzan también terapias génicas y técnicas de edición del ADN que buscan corregir errores moleculares con una precisión que hace pocos años parecía ciencia ficción. La tendencia clínica se orienta hacia tratamientos más selectivos, menos agresivos, combinados de forma inteligente y personalizados, según la biología de cada tumor y cada paciente. El cáncer no es un castigo, no es una condena moral, ni una sentencia automática. Es un desafío sanitario complejo que exige ciencia, empatía, recursos y tiempo. Es un enemigo difícil, sí,
pero uno que comprendemos mejor año tras año, gracias a la investigación, la tecnología y el intercambio de conocimiento entre equipos de todo el mundo, con prevención, detección temprana, tratamientos avanzados, acompañamiento emocional y redes de apoyo. Las posibilidades de buen desenlace aumentan de manera tangible. Conocerlo con rigor, hablarlo sin tabúes, preguntar sin miedo y contrastar fuentes confiables es el primer paso para perderle el miedo paralizante y recuperar la agencia. Juntos, como individuos, familias, comunidades y sociedades, contamos cada vez con más herramientas reales para enfrentar el cáncer, con información, compasión, organización y esperanza.